Bueno, durante estos años, o los últimos 30, 35 años, hemos visto, yo diría que no un intento de criminalizar los movimientos populares, políticos, sindicales, sociales, juveniles. Yo creo que ha habido una verdadera criminalización y lo han logrado. Cualquier movimiento político, el Estado español lo tiene que asociar con ETA. Entonces, bueno, ha puesto diferentes mecanismos en acción y ha desarrollado una teoría. Cualquier organización que entre sus objetivos tenga el mismo objetivo que la organización ETA, pertenece a la organización ETA. Entonces, hemos visto que bajo esa tesis han englobado pues, un sinfín de organizaciones. Han considerado que el movimiento juvenil vasco, Segi, Aika, Jarrai, era ETA y han condenado a personas y hay gente cumpliendo condenas por pertenencia a banda armada por ser de Segi. Todavía continúan detenciones, habiendo detenciones de jóvenes que supuestamente pertenecen a Segi. Hemos visto que dejado fuera de juego y han detenido a toda la dirección de un movimiento internacionalista como Askapena, un movimiento que se dedicaba a desarrollar programas de desarrollo, a hacer programas de intercambio con países, ya sea en Sudamérica o en África. Hemos visto que han ilegalizado todos los partidos políticos derivados desde HB, plataformas populares, asociaciones de votantes, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía hay gente detenida, encarcelada y cumpliendo condena por ello. Hemos visto que han ilegalizado y han detenido como miembros de banda armada a miembros de organizaciones solidarias, organizaciones de denuncia de abusos, organizaciones de derechos humanos, ya sea gestoras pro amnistía, ya sea Askatasuna, ya sea Batokia. Miembros de estas organizaciones antirrepresivas están en prisión cumpliendo condena por pertenencia a banda armada. Incluso hemos visto que han englobado dentro de esa teoría de todo es ETA a medios de comunicación. Cualquier persona, cuando le detienen por cualquier delito, le asiste una serie de derechos en el sistema español, ¿no? Cuando una persona es detenida, pues tiene derecho a comunicarse con sus familiares por teléfono, tiene derecho a hablar con un abogado antes de pasar a instancias judiciales. El caso es que el Estado español hace una modificación de la ley y en cierto tipo de detenciones, detenciones relacionadas con bandas organizadas, terroristas, personas rebeldes, bueno, la ley es un poco amplia y se puede estirar como un chicle, toda esa serie de derechos que la ley ampara a los ciudadanos a la hora de detener, pues son eliminados. Y básicamente en tres apartados muy específicos que son muy fáciles de encontrar, ¿no? Uno, el periodo de detención se extiende desde los 3 días hasta los 5 días, y ese periodo de 5 días puede ser todavía ampliado por otros 5 días de incomunicación dentro de la propia prisión. Se elimina el derecho a que el preso pueda comunicar a sus familiares de si está detenido y dónde está detenido. Y en tercer lugar, se elimina el derecho a poder elegir abogado. Esto crea un espacio opaco, al que llamamos régimen de incomunicación, en el que crea un contexto en el que el preso está durante 5 días o más en manos exclusivamente de la policía, sin tener contacto con el exterior, y en ese propio contexto es donde se dan pues bueno, toda una serie de maltratos, torturas, etcétera, etcétera, con un único objetivo, pues lograr autoinculpaciones o delaciones, delatar a otras personas, y estas autoinculpaciones y delaciones serán posteriormente utilizadas por un juzgado especial, por la Audiencia Nacional, para condenar a, pues en este caso hay 700 casi presos políticos vascos, ¿no? Entonces, este régimen de comunicación no es nuevo. Hemos ido viendo que con el tiempo se ha ido modificando, se ha ido adaptando un poco a las circunstancias, no solo sociales, sino políticas, incluso jurídicas, ¿no? En un marco pues, de derechos humanos, europeo, etcétera, etcétera.
Si antes la policía podía detener a una persona durante 10 días, esto es, podía tener durante 10 días a una persona en sus manos sin que tuviera contacto ni con el juez, ni con su abogado de confianza, ni con ninguna otra persona exterior, ahora se ha limitado a 5 días. 5 días, bueno, pues que aplicando ciertos métodos, ya sea tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional como la Policía Autónoma Vasca, que también utiliza la incomunicación para torturar, bueno, esos 5 días son suficientes para quebrar la voluntad del detenido mediante diferentes maltratos, ya sea psicológicos, incluso sea físicos, y bueno, pues en ese contexto logran el objetivo real de esta incomunicación. Un objetivo podría ser el castigar y el meter miedo y el marcar una línea de hasta dónde puede moverse o puede actuar la disidencia política vasca, pero la otra es realmente lograr pruebas o supuestas pruebas que posteriormente podrán ser utilizadas para condenar a personas. El segundo bloque ya es, una vez ha pasado la incomunicación, las personas se enfrentan a los jueces de la Audiencia Nacional. Cualquier persona, cuando es detenida o cuando vaya a tener un juicio, tiene derecho a ser juzgado por el juez que está más cerca de su domicilio o por el juez donde supuestamente se han cometido los hechos delictivos. En este caso, el gobierno español también se guarda una cláusula por la que los militantes políticos vascos no son juzgados en los juzgados de Donosti, sino que son juzgados en la Audiencia Nacional. Un tribunal especial, un tribunal con una larga historia y un tribunal, bueno, que incluso ni en composición ni en estructura ha cambiado del Tribunal de Orden Público del franquismo. Es práctica habitual de la Audiencia Nacional pues dar por buenas las declaraciones que se han obtenido bajo tortura. Incluso cuando estas personas han denunciado haber sido torturadas delante de los jueces, delante de los jueces instructores, delante de los médicos forenses, y una vez acabó la incomunicación. Bien, esta Audiencia Nacional, por un lado, da validez a ese tipo de declaraciones obtenidas bajo tortura, y por otro lado, bueno, pues pone en marcha toda la batería de leyes penales que ha ido desarrollando el Estado español, endureciendo penas hasta unos límites, bueno, pues hasta 40 años, que es prácticamente una prisión perpetua, una cadena perpetua. Bueno, pues utilizan esos dos elementos para condenar con condenas muy duras a los militantes políticos vascos. Es decir, aquí habría que diferenciar que hay gente condenada por cometer atentados, hay gente condenada por pertenecer a la banda armada, pero la horquilla se ha abierto muchísimo respecto a lo que significa pertenecer a una banda armada o colaborar con esa banda armada. Una vez son condenadas las personas, son ingresadas en prisión en las especiales condiciones también que, por un lado, el propio régimen que se les aplica a los militantes políticos vascos es el régimen más duro. Automáticamente se les aplica y sin ningún tipo de justificación los artículos y los regímenes más estrictos respecto a derechos en las propias cárceles. Pues, son aislados en módulos de aislamiento, se les limita las horas de patio, se les limita las actividades resocializadoras propias dentro de la propia cárcel, eso por un lado, y por otro, bueno, pues se le da hay una condena añadida a la propiamente emitida por la Audiencia Nacional, que sería la de la dispersión. Cualquier preso, y bueno, se supone que las cárceles, la función social de las cárceles es resocializar, preparar a las personas de nuevo para que salgan a la sociedad y bueno, sean productivas y sean beneficiosas para la comunidad. En este caso lo que se hace es desarraigar totalmente de la propia sociedad, desarraigar de los familiares y de los amigos y de todo su entorno, y bueno, pues son recluidos a miles, cientos de kilómetros, pues con todas las dificultades que eso conlleva.
16 años que allí se encontraban. Rápidamente los efectivos de la Ertzaintza han retirado esas fotos. Los proetarras han coreado gritos de apoyo a ETA y en contra del gobierno y del PNV y más tarde se han dispersado. Pueden utilizar mucho en pues los tocamientos sexuales, muchas mujeres, ¿no? Pues le suelen hacerse desnudar, tocarle pues sus zonas íntimas, así como les han solido hacer intentos de violación. En algunos casos también han llegado hasta violar a chicas. Meterles la pistola por la vagina. Hubo un caso de una mujer detenida hace un par de años que también empezó a relegar un poco a un segundo plano su vivencia con la tortura, y llegó un momento donde un funcionario se intentó propasar con ella, y entonces le vino al recuerdo todo lo que había padecido en comisaría, ¿no? Estando en dependencias policiales tuvo varias violaciones por parte de los funcionarios del Estado, y al propasarse o intentar propasarse el funcionario, ella revivió y empezó a recordar y a revivir todo lo que le había pasado estando en comisaría. Ha sido un caso difícil, muy difícil de tratar, porque en el momento que ella empezó a revivir lo acontecido, dejó de sentirse a gusto consigo misma y con su cuerpo, y empezó a maltratarse ella misma. Hoy por hoy sigue en la cárcel, está tratada psicológicamente y bueno, está consiguiendo reconciliarse con su propio cuerpo y su propia identidad de mujer. Lo está consiguiendo, pero es uno de los casos más difíciles que hemos tenido. Tanta exigencia de disciplinas y de normativas especiales, te rebelas ante ello, y esa rebelión en algún momento del periodo carcelario pues supone que te van a dar una paliza, te llevan a zonas de aislamiento, te tienen allí durante largos periodos, en fin, son periodos que no sé, que llevamos nosotros allí y que la mayoría de los presos políticos vascos les toca vivir ese tipo de periodos, ¿no? La resistencia a este conflicto político vasco existen unas consecuencias reales, que es la existencia de los presos políticos vascos y de los refugiados políticos vascos. En el caso de los presos políticos vascos, se ha ido diseñando una política penitenciaria basada en la restricción de derechos. En Euskal Herria se ha abierto un periodo que genera, tanto social como políticamente, un nuevo tiempo, pero en el régimen carcelario, siendo conscientes de que se apoya esta apertura nueva que hay en Euskal Herria, pues allí intentan presionar para figurar o para representar ante la sociedad española que las consecuencias de esta lucha que hemos llevado durante los últimos 50 años tiene unos perdedores y unos ganadores. Ellos intentan representar eso, sobre todo con todos los rehenes políticos que tienen en las calles.